La chica fea pensaba que no era digna de amor, hasta que el millonario le dijo, «Siempre te esperé». Todos se burlaban de ella por su apariencia, hasta que el CEO más codiciado del país se arrodilló frente a todos y le confesó, «Tu alma es la más hermosa que he conocido. Siempre supe que eras tú». Suscríbete al canal para no perder esta historia inolvidable de amor verdadero. El despertador sonó a las 6 de la mañana en el pequeño departamento de la colonia Coyoacán. Esperanza Morales abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de otro día por delante. Se incorporó en su cama individual, observando por la ventana cómo los primeros rayos de sol se filtraban entre las jacarandas que adornaban la calle empedrada. «Esperanza, mija, el desayuno está listo», gritó desde la cocina su abuela Mercedes, una mujer de 72 años, cuyas manos arrugadas habían sido su refugio desde los 8 años, cuando perdió a sus padres en un accidente automovilístico. Se dirigió al pequeño baño que compartían, evitando como siempre mirarse directamente al espejo. Pero esta mañana, algo la obligó a detenerse frente al cristal. Su reflejo le devolvió la imagen que tanto temía: cabello castaño opaco recogido en una cola descuidada, piel con algunas marcas de acné que persistían desde la adolescencia, ojos marrones que se escondían detrás de unos lentes gruesos y un cuerpo que consideraba demasiado ancho para los estándares de belleza que veía en las revistas. «No eres fea, Esperanza, solo es diferente», se susurró a sí misma, repitiendo las palabras que su abuela le había dicho miles de veces. Pero a los 24 años, diferente se sentía como un eufemismo cruel. Se vistió con su uniforme de siempre, pantalón negro holgado, blusa blanca de manga larga y zapatos cómodos. Nada que llamara la atención, nada que invitara a las miradas burlonas que había aprendido a esquivar desde la secundaria. En la cocina, el aroma de los chilaquiles verdes y el café de olla llenaba el ambiente. Su abuela Mercedes, a pesar de su edad, mantenía la tradición de cocinar cada mañana para su nieta. «Buenos días, abuelita», murmuró Esperanza, besando la mejilla surcada de arrugas de la anciana. «Buenos días, mi niña hermosa. ¿Dormiste bien?» Esperanza sonrió tristemente. Su abuela era la única persona en el mundo que la llamaba hermosa, y aunque sabía que lo decía con amor, las palabras se sentían vacías contra el peso de la realidad. «Sí, abuela. Gracias por el desayuno». Mientras comían en silencio, Mercedes observaba a su nieta con preocupación. Conocía esa mirada perdida, esa forma de encorvarse como si quisiera desaparecer del mundo. «Esperanza, mi amor, hoy es viernes. ¿Por qué no sales con tus compañeras del trabajo? Hace semanas que no te veo sonreír de verdad». Esperanza masticó lentamente, considerando la sugerencia. Sus compañeras del trabajo eran Lucía y Fernanda, dos chicas de su edad que trabajaban en el departamento de ventas de Textiles Hernández, la pequeña empresa familiar donde ella llevaba las cuentas. Ambas eran todo lo que ella no era: altas, delgadas, con cabello brillante y una confianza que parecía irradiar desde su interior. «No creo que quieran ir conmigo, abuela. Además tengo que terminar los reportes mensuales». «Siempre tienes una excusa, mija. La vida es muy corta para vivirla escondiéndose». Esperanza terminó su desayuno en silencio, besó a su abuela y salió hacia el trabajo. El recorrido en el metro de la Ciudad de México era su momento de invisibilidad favorito. Entre la multitud de personas apuradas, nadie la notaba, nadie la juzgaba. Era simplemente una más entre los millones de habitantes de la capital. La empresa Textiles Hernández ocupaba el segundo piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Don Roberto Hernández, un hombre de 55 años con bigote canoso, había sido como un padre para ella durante los 3 años que llevaba trabajando allí. Su oficina de contabilidad era pequeña pero ordenada, llena de calculadoras, facturas y el sonido constante de su computadora antigua. «Buenos días, Esperanza», la saludó Lucia al pasar por su oficina. «¿Vienes con nosotras a almorzar? Vamos a probar ese restaurante nuevo de la zona rosa». Esperanza levantó la vista de sus números, sorprendida por la invitación. Lucia llevaba un vestido azul que resaltaba su figura esbelta y su cabello rubio perfectamente peinado. Bueno, tengo mucho trabajo», tartamudeó, señalando la pila de facturas en su escritorio. «Vamos, Espe, todo el tiempo trabajas. Un día no va a pasar nada».
insistió Fernanda, apareciendo en la puerta con una sonrisa que parecía genuina. Por un momento, Esperanza se permitió imaginar cómo sería sentarse en un restaurante elegante con ellas, conversando y riendo como las mujeres que veía en las películas. Pero la imagen se desvaneció rápidamente cuando recordó las miradas de lástima o burla que solía recibir cuando salía de su zona de confort. De verdad, gracias, pero tengo que entregar estos reportes antes del lunes. Lucía y Fernanda intercambiaron una mirada que Esperanza interpretó como confirmación de que era mejor que no fuera. Después de que se marcharan, se quedó sola en su oficina, rodeada del silencio y los números que nunca la juzgaban. Al mediodía, mientras comía un sándwich que había traído de casa, se permitió soñar por unos minutos. Imaginó cómo sería ser como Lucía o Fernanda, tener la confianza para usar vestidos bonitos, para sonreír sin preocuparse por si sus dientes no eran perfectos, para caminar con la cabeza en alto. Pero los sueños siempre terminaban con la misma conclusión. Algunas personas nacían para ser admiradas y otras para pasar desapercibidas. Esperanza había aceptado hace mucho tiempo a cuál grupo pertenecía. El lunes siguiente, llegó con una de esas lluvias torrenciales características del otoño en la Ciudad de México. Esperanza corrió desde la estación del metro hasta el edificio de Textiles Hernández, empapándose completamente en los escasos metros que separaban la entrada del transporte público de la puerta del edificio. «Dios mío, estás chorreando», exclamó Fernanda al verla entrar, riéndose mientras señalaba el charco que se formaba alrededor de los zapatos de Esperanza. «Lo siento, se me olvidó el paraguas», murmuró Esperanza, sintiendo cómo el agua goteaba de su cabello sobre su blusa blanca, haciéndola transparente en algunos lugares. Se abrazó a sí misma, tratando de cubrirse mientras subía las escaleras hacia su oficina. En el baño del segundo piso, se miró al espejo y suspiró. Su cabello se había convertido en una maraña húmeda. Sus lentes estaban empañados y tenía rímel corrido bajo los ojos. «Perfecto», pensó, como si necesitara verme peor. Se secó como pudo con las toallas de papel y regresó a su escritorio, donde la esperaba una sorpresa. Don Roberto estaba parado junto a su silla, acompañado de un hombre que le daba la espalda. Llevaba un traje gris perfectamente cortado y hablaba por teléfono en inglés con una voz profunda y segura. «Esperanza, te presento a Sebastián Delgado. Acaba de regresar de Estados Unidos y va a ser nuestro nuevo socio inversionista», dijo don Roberto con una sonrisa entusiasta. El hombre se dio vuelta, y Esperanza sintió como si el mundo se detuviera por completo. Sebastián Delgado tenía aproximadamente su edad, pero parecía pertenecer a un universo completamente diferente. Era alto, de complexión atlética, con cabello negro perfectamente peinado, ojos verdes que parecían capaces de ver directamente al alma, y una sonrisa que podría derretir el hielo. Su traje probablemente costaba más que el salario mensual de Esperanza. «Mucho gusto», dijo Sebastián extendiendo su mano hacia ella. Su voz tenía un ligero acento que hablaba de años viviendo en el extranjero, pero conservaba la calidez del español mexicano. Esperanza se quedó paralizada por un segundo, consciente de su apariencia deplorable. Su mano tembló ligeramente cuando la extendió para saludarle, sintiendo la firmeza y calidez de su apretón. «Esperanza Morales», logró decir, aunque su voz sonó más como un susurro. «Esperanza se encarga de toda nuestra contabilidad. Es una joya, nunca hemos tenido las cuentas tan organizadas como desde que ella llegó», explicó don Roberto con orgullo paternal. Sebastián no apartó los ojos de ella, y por un momento incómodo, Esperanza se preguntó si había algo específicamente malo en su apariencia, ese día que lo hacía mirarla con tanta intensidad. «¿Esperanza Morales?», repitió él lentamente, como si el nombre le resultara familiar. «¿Has vivido siempre en Coyoacán?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí, desde que era niña». «¿Por qué?». Sebastián sonrió de una manera que hizo que algo se removiera en el pecho de Esperanza, una sensación que no podía identificar. «Creo que nos conocimos hace mucho tiempo. Vivía en una casa azul al final de la calle Allende, cerca del mercado. Mi familia se mudó cuando yo tenía 11 años». Esperanza frunció el ceño, tratando de recordar. La calle Allende estaba a solo 2 cuadras de donde vivía con su abuela. Durante su infancia,
Había jugado en esas calles empedradas, pero los recuerdos de esos años eran borrosos, teñidos por el dolor de haber perdido a sus padres tan joven. No recuerdo, admitió sintiéndose torpe e inadecuada ante este hombre que parecía tenerlo todo. No importa, dijo Sebastián, aunque su sonrisa se desvaneció ligeramente. Fue hace mucho tiempo. Don Roberto los interrumpió, llevándose a Sebastián a recorrer las instalaciones. Antes de marcharse, Sebastián se volteó hacia Esperanza una vez más. «Me da mucho gusto conocerte». «De nuevo», dijo, y había algo en su tono que hizo que Esperanza se preguntara si realmente no lo recordaba o si su mente había bloqueado conscientemente esos recuerdos. El resto del día, Esperanza no pudo concentrarse en los números. Cada vez que escuchaba la voz de Sebastián conversando con don Roberto en la oficina contigua, sentía una extraña mezcla de nerviosismo y curiosidad. Durante el almuerzo, Lucía y Fernanda no hablaron de otra cosa. «¿Viste qué guapo está?», susurraba Lucía, abanicándose dramáticamente con una hoja de papel. «Y ese acento, definitivamente vivió en Estados Unidos por años. Escuché que su familia tiene empresas en todo el país. Debe ser millonario», añadió Fernanda con los ojos brillantes. «¿Te imaginas casarte con alguien así?». Esperanza las escuchaba desde su escritorio, sintiendo una punzada de algo que no podía identificar. ¿Envidia? ¿Tristeza? La confirmación de que hombres como Sebastián Delgado existían en un mundo al que ella nunca tendría acceso. Al final del día, mientras recogía sus cosas, Sebastián apareció en la puerta de su oficina. Ya se había quitado la corbata y desabrochado el primer botón de su camisa, lo que lo hacía verse menos intimidante, pero igualmente inalcanzable. «Esperanza, ¿podríamos hablar un momento?». Ella sintió que el corazón le daba un vuelco. «Claro, ¿pasa algo con los números?». No es sobre el trabajo». Se acercó a su escritorio y se sentó en la silla frente a ella, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Sé que dijiste que no me recordabas, pero tengo que preguntarte algo. ¿Tu abuela se llama Mercedes? ¿Solía hacer las mejores gorditas de chicharrón del barrio?». Esperanza lo miró con sorpresa. «Sí, ¿cómo sabes eso?». Sebastián sonrió, y por primera vez desde que lo había conocido esa mañana, su sonrisa parecía vulnerable, casi nostálgica. «Porque durante 3 años, de los 8 a los 11, fui a su casa cada tarde después de la escuela. Mi mamá trabajaba hasta tarde y Mercedes me cuidaba junto contigo. Jugábamos juntos en el patio. Hacíamos la tarea en esa mesa pequeña de la cocina, y ella siempre nos daba gorditas con chocolate caliente». Los recuerdos comenzaron a regresar como fragmentos de un sueño medio olvidado. Un niño moreno, más alto que ella, que siempre la defendía cuando los otros chicos del barrio se burlaban de sus lentes gruesos o de su timidez. Un niño que le había enseñado a andar en bicicleta en la plaza de Coyoacán, que había llorado con ella el día que su pececito dorado murió, que le había prometido que siempre serían amigos. «¿Sebas?», susurró, usando el apodo que le daba cuando eran niños. La sonrisa de Sebastián se amplió. «Sí, soy yo. He estado buscándote desde que regresé a México hace 6 meses». Esa noche, Esperanza llegó a casa completamente abstraída. Su abuela Mercedes la esperaba en la sala, tejiendo un suéter mientras veía su telenovela favorita, pero al ver la expresión de su nieta, apagó inmediatamente la televisión. «¿Qué te pasa, mija? Pareces como si hubieras visto un fantasma». Esperanza se dejó caer en el sillón junto a su abuela, quitándose los zapatos con movimientos mecánicos. Durante todo el trayecto en el metro, había estado reviviendo fragmentos de su infancia que creía perdidos para siempre. «Abuela, ¿te acuerdas de Sebastián Delgado, el niño que cuidabas cuando yo era pequeña?». Los ojos de Mercedes se iluminaron inmediatamente. «Ay, mi Sebas, claro que me acuerdo. Era como mi segundo nieto. ¿Por qué preguntas por él después de tantos años?». «Regresó, abuela. Ahora es socio de la empresa donde trabajo». Esperanza hizo una pausa, tratando de procesar sus propios sentimientos. «Dice que me ha estado buscando». Mercedes dejó su tejido a un lado y tomó las manos de su nieta entre las suyas, arrugadas pero cálidas. «Ese niño te adoraba, Esperanza. Cuando su familia se mudó, lloró durante días, siguió viniendo a buscarte por semanas, hasta que finalmente entendió que se habían ido para siempre. ¿Por qué nunca me contaste eso?». «Porque eras muy pequeña,
y habías sufrido mucho con la muerte de tus padres. No quería que sufrieras más por la pérdida de tu mejor amigo. Mercedes acarició el cabello de su nieta. Pero ahora ha vuelto. ¿No te da alegría? Esperanza se incorporó, caminando hacia la ventana que daba al pequeño patio donde, según sus recuerdos que ahora regresaban con claridad, ella y Sebastián habían pasado tardes enteras jugando a ser exploradores o construyendo castillos con cajas de cartón. Abuela, él es diferente ahora. Es exitoso, elegante, millonario. Yo sigo siendo la misma niña tímida y poco agraciada de siempre. ¿Poco agraciada? Mercedes se levantó con indignación. Esperanza Morales, ¿quién te ha metido esas ideas en la cabeza? Eres hermosa, inteligente, trabajadora. Abuela, por favor. Esperanza se volteó y Mercedes pudo ver las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. No finjas que no ves lo que todos ven. Soy la chica fea, la que siempre pasa desapercibida, la que nunca ha tenido una cita romántica a los 24 años. Mercedes se acercó a su nieta y la abrazó con fuerza. Mi niña, el mundo te ha hecho creer mentiras sobre ti misma. Tu belleza no está en tu cara o tu cuerpo, está en tu corazón generoso, en tu mente brillante, en la forma en que cuidas de mí sin quejas, en cómo trabajas con dedicación cada día. Esas cosas no importan cuando se trata de amor, abuela. Al amor verdadero sí le importan. Y si Sebastián ha estado buscándote todos estos años, tal vez él vea lo que tú no puedes ver en ti misma. Esa noche, Esperanza se quedó despierta hasta muy tarde, mirando al techo de su habitación. Los recuerdos seguían llegando. Sebastián enseñándole a escribir su nombre en cursiva, defendiéndola cuando los niños del barrio se burlaban de sus lentes, prometiéndole que cuando fueran grandes se casarían y vivirían en una casa con un jardín lleno de flores. Promesas de niños, sueños inocentes que la realidad había hecho imposibles. Al día siguiente, llegó temprano al trabajo esperando que Sebastián no estuviera aún en la oficina, pero al subir las escaleras, escuchó su voz conversando con don Roberto. Su corazón se aceleró involuntariamente. «Buenos días, Esperanza», la saludó Sebastián cuando pasó frente a la oficina de don Roberto. Llevaba otro traje impecable, esta vez negro, que resaltaba su físico atlético. «Buenos días», murmuró ella, apresurándose hacia su escritorio. Pero Sebastián la siguió. «¿Tienes unos minutos? Me gustaría invitarte a desayunar. Hay una cafetería nueva cerca de aquí». Esperanza se quedó paralizada. ¿Sebastián Delgado la estaba invitando a desayunar? ¿A ella? «Yo ya desayuné en casa», mintió. «Entonces un café, o simplemente para conversar». Su voz era gentil, sin presión. «Tengo tantas cosas que quiero preguntarte, tantas cosas que quiero contarte». Por un momento, Esperanza se permitió imaginar sentándose frente a él en una cafetería elegante, conversando como viejos amigos. Pero la imagen se desvaneció cuando recordó las miradas que recibirían. Él tan perfecto, ella tan ordinaria. «Sebastián, tú no entiendes. Ya no soy la niña que conociste. Las cosas han cambiado. Yo también he cambiado», dijo él, sentándose en la silla frente a su escritorio como había hecho el día anterior. «Pero hay algo que nunca cambió». «¿Qué?». Sebastián la miró directamente a los ojos, y Esperanza sintió como si pudiera ver dentro de su alma. «Que sigues siendo la persona más genuina que he conocido en mi vida». Durante la semana siguiente, Sebastián intentó acercarse a Esperanza de múltiples maneras. Le llevaba café por las mañanas, se quedaba después del horario laboral para conversar, incluso trajo pasteles de la panadería que solían frecuentar cuando eran niños. Pero Esperanza mantenía una distancia educada pero firme, respondiendo con monosílabos y evitando el contacto visual prolongado. «No entiendo por qué huye de mí», le confió Sebastián a don Roberto un viernes por la tarde. Estaban revisando los libros contables en la oficina principal, pero la mente de Sebastián estaba claramente en otra parte. Don Roberto, que había observado la situación durante días, suspiró mientras cerraba un folder. «Mi hijo Esperanza es una muchacha muy especial, pero también muy lastimada. Ha vivido toda su vida sintiéndose inferior y tú llegas como, bueno, como el príncipe de los cuentos de hadas. Pero yo la conozco desde niños, sabe quién soy realmente». «¿De verdad?».
Don Roberto se quitó los lentes y lo miró con expresión paternal. Sebastián, tú te fuiste cuando tenían 11 años. Ella se quedó aquí. Vivió la adolescencia siendo la chica tímida con lentes gruesos que todos ignoraban. Tú regresaste convertido en un hombre exitoso y atractivo. ¿No entiendes cómo debe sentirse? Sebastián se pasó las manos por el cabello, frustrado. Pero eso no importa. Para mí, ella sigue siendo la niña de tus recuerdos. Sebastián, ella creció, y creció sintiéndose inadecuada. Si realmente quieres recuperar su amistad, vas a tener que ser muy paciente. Esa misma tarde, mientras Esperanza organizaba los documentos de la semana, escuchó voces femeninas en el pasillo. Lucia y Fernanda habían regresado de su almuerzo y hablaban en voz alta, sin darse cuenta de que ella podía escucharlas. «¿Viste cómo Sebastián está siempre rondando la oficina de Esperanza?», decía Lucia con tono burlón. «Debe estar siendo educado con la empleada», respondió Fernanda. «Los ricos siempre son amables con el personal. Es parte de su educación. O tal vez le da lástima. Ya sabes cómo es Esperanza. Tan tímida, tan ordinaria». Esperanza sintió como si le hubieran dado una bofetada. Se quedó inmóvil detrás de su escritorio, esperando a que las voces se alejaran. Cuando finalmente hubo silencio, se permitió llorar en silencio durante unos minutos. Tenían razón. Sebastián estaba siendo amable por lástima o por educación. ¿Cómo había podido pensar, aunque fuera por un segundo, que su interés era genuino? Esa noche, durante la cena, Mercedes notó que su nieta apenas había tocado los tacos de pollo que había preparado. «¿Cómo van las cosas con Sebastián?», preguntó con cuidado. «No van de ninguna manera, abuela, y es mejor así». «¿Por qué dices eso?». Esperanza dejó el tenedor en el plato y miró directamente a su abuela. «Porque él vive en un mundo diferente al mío. Tiene dinero, éxito, probablemente una novia modelo esperándolo en algún lado. Y yo soy solo la contadora que le da pena». «Esperanza». «No, abuela, esta vez tienes que escucharme». Su voz se quebró ligeramente. «Durante toda mi vida me has dicho que soy especial, que soy hermosa, que merezco amor, pero la realidad es diferente. Tengo 24 años y nunca he tenido novio. Los hombres me ven y apartan la mirada. Cuando voy con Lucía y Fernanda a algún lado, soy invisible». Mercedes se acercó a su nieta y le tomó las manos. «Mi niña, el amor llega cuando menos lo esperas, con quien menos te imaginas. El amor no llega para todas, abuela, y está bien. He aprendido a vivir sin él». Pero esa noche, cuando Esperanza se quedó dormida, soñó con un niño de ojos verdes que le prometía que siempre serían amigos, que nunca la dejaría sola. El lunes siguiente, Sebastián llegó temprano y fue directamente a la oficina de Esperanza. Llevaba en las manos una pequeña caja de cartón que ella reconoció inmediatamente. Era de la pastelería La Esperanza de Coyoacán, la misma donde su abuela solía llevarla los domingos cuando era niña. «Trajiste conchas», dijo ella, sorprendida a pesar de sí misma. «¿Te acuerdas? Siempre pedías las de chocolate y yo las de vainilla. Después intercambiábamos porque decías que las mías sabían mejor». Por primera vez en días, Esperanza sonrió genuinamente. «Sigues acordándote de tonterías. No son tonterías si son recuerdos contigo». Sebastián se sentó frente a ella y abrió la caja. El aroma dulce llenó la pequeña oficina, trayendo consigo una avalancha de recuerdos felices. «Esperanza, sé que he estado siendo insistente y me disculpo si te he incomodado, pero necesito que sepas algo». Ella levantó la vista de los panes, encontrándose con sus ojos verdes que la miraban con una intensidad que la hizo sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. «Cuando mi familia se mudó a Guadalajara, y después cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, siempre supe que algún día regresaría a buscarte. No porque fueras parte de mi pasado, sino porque siempre supiste que serías parte de mi futuro. Sebastián, déjame terminar, por favor». Su voz era suave pero firme. «Sé que ya no somos niños, sé que ambos hemos cambiado, pero hay algo que no ha cambiado. La forma en que me siento cuando estoy contigo, como si finalmente hubiera llegado a casa». Esperanza sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Quería creerle, quería dejarse llevar por las emociones que sus palabras despertaban en ella, pero la voz cruel de la realidad seguía susurrándole al oído. «Tú no me conoces realmente, Sebastián. Conoces a la niña que fui, no a la mujer que soy.
Entonces permíteme conocer a la mujer que eres. Y por primera vez en años, Esperanza se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, merecía ser conocida. Después de la conversación con las conchas, algo cambió entre Esperanza y Sebastián. No fue una transformación dramática, sino algo sutil, como cuando las primeras lluvias del temporal suavizan la tierra reseca. Esperanza comenzó a responder a sus buenos días con algo más que monosílabos, y cuando él le traía café, ya no lo rechazaba automáticamente. Un miércoles por la tarde, mientras ella revisaba facturas, Sebastián apareció en su oficina con 2 vasos de café de olla de un puesto callejero cercano. «Espero que te guste con canela», dijo, colocando el vaso humeante sobre su escritorio. «¿Cómo sabías que es mi favorito?», preguntó Esperanza, inhalando el aroma especiado que le recordaba a las tardes en casa de su abuela. «Porque siempre lo pedías cuando Mercedes nos llevaba al mercado de Coyoacán los sábados». Sebastián se sentó en su silla habitual, sonriendo con esa manera que hacía que las defensas de Esperanza se tambalearan. «También recuerdo que siempre le decías a la señora que vendía los cafés que era para hacerte más alta». Esperanza se sonrojó, pero por primera vez en días se rió genuinamente. «Tenía 8 años y medía menos que todos mis compañeros de clase, y yo te decía que estabas perfecta como eras». El silencio que siguió no fue incómodo, sino cálido, lleno de recuerdos compartidos. Esperanza tomó un sorbo de su café y observó a Sebastián por encima del borde del vaso. Sin el filtro de sus inseguridades nublando su visión, pudo ver algo en sus ojos que la desconcertó, nostalgia mezclada con algo más profundo, algo que se parecía peligrosamente a la ternura. «Sebastián», dijo finalmente, «¿por qué regresaste realmente? Tu familia tiene negocios en todo el país. Podrías haber invertido en cualquier empresa». Sebastián bajó la mirada hacia su café, como si estuviera decidiendo cuánta verdad revelar. «Después de terminar mi MBA en Boston, mi padre esperaba que me hiciera cargo de las operaciones en Monterrey. Era el plan lógico. Más dinero, más presencia, más oportunidades de expansión. Pero cada vez que visitaba México, terminaba manejando por las calles de Coyoacán, esperando verte salir de alguna tienda o caminando por la plaza». La confesión salió suave, casi como un susurro. Hasta que un día le pregunté a la señora que vende flores en la esquina si conocía a una chica llamada Esperanza que vivía con su abuela Mercedes. Esperanza sintió que el corazón se le aceleraba. «¿La señora Rosa?» «Esa misma. Me dijo que trabajabas aquí, que eras una muchacha muy educada y trabajadora». Sebastián levantó la vista para encontrarse con sus ojos. «Y también me dijo que eras muy solitaria, que nunca te veía con novio o amigas». «No tenía derecho a contarte mi vida», murmuró Esperanza, sintiéndose expuesta. «No, no la tenía, pero me alegré de que lo hiciera, porque confirmó lo que ya sospechaba. ¿Qué? Que tal vez, solo tal vez, aún había espacio en tu vida para el niño que te prometió que siempre volvería». Esa tarde, por primera vez en semanas, Esperanza no pudo concentrarse en los números. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente como un eco persistente. Cuando llegó la hora de salida, él la estaba esperando en la recepción. «¿Te puedo acompañar a la estación del metro?», preguntó con una sonrisa tímida que contrastaba con su usual confianza. Esperanza dudó. Salir juntos del edificio significaría que Lucía y Fernanda los verían, y sabía exactamente qué tipo de comentarios eso generaría. Pero algo en la expresión esperanzada de Sebastián la hizo asentir. «Está bien». Caminaron por las calles del centro de la ciudad, mientras el sol de octubre pintaba los edificios coloniales con tonos dorados. Sebastián adaptó su paso al de ella, y por primera vez en años, Esperanza no se sintió pequeña al caminar junto a alguien. «¿Sabes qué es lo que más extrañé de México?», preguntó Sebastián, mientras esperaban en un semáforo. «¿Qué?». «Los atardeceres. En Boston, el cielo se pone gris y ya. Aquí», señaló hacia el horizonte donde el cielo se teñía de naranja, rosa y púrpura. «Aquí el cielo cuenta una historia diferente cada día». Esperanza siguió su mirada, viendo la ciudad con ojos nuevos. «Nunca pensé en eso. Supongo que cuando vives aquí toda tu vida, dejas de notar la belleza. A veces hace falta distancia para apreciar lo que realmente vale la pena». Había algo en su tono que sugería que no estaba hablando solo del cielo,
Cuando llegaron a la estación del metro, Sebastián se detuvo antes de bajar las escaleras. «Esperanza, ¿te puedo preguntar algo?» «Claro. ¿Estarías dispuesta a acompañarme a almorzar el sábado? No a un lugar elegante», se apresuró a aclarar al ver la expresión de pánico en su rostro. «Al mercado de Coyoacán, como cuando éramos niños». Esperanza se quedó callada por tanto tiempo que Sebastián comenzó a retroceder. «No tienes que responder ahora. Solo piénsalo, ¿sí?» Esa noche, Esperanza le contó a su abuela sobre la invitación. Mercedes estaba preparando la cena, moviéndose por la pequeña cocina con la eficiencia de décadas de práctica. «¿Y qué le vas a responder?», preguntó sin levantar la vista de las quesadillas que estaba preparando. «No lo sé, abuela. Es solo que... ¿Qué van a pensar las personas cuando nos vean juntos?» Mercedes dejó la cuchara de madera sobre la estufa y se volteó hacia su nieta con expresión seria. «¿Sabes qué pensé yo cuando era joven y me preocupaba por lo que dirían de mí? ¿Qué? Que estaba desperdiciando mi vida viviendo para la aprobación de extraños en lugar de vivir para mi propia felicidad». Mercedes se acercó y tomó las manos de Esperanza. «Mi niña, tienes 24 años y nunca te has permitido ser feliz por miedo a lo que piensen otros. ¿Hasta cuándo?» El sábado amaneció con el cielo despejado y esa brisa fresca que caracterizaba los mejores días de octubre en la Ciudad de México. Esperanza se había despertado 3 veces durante la noche, cambiando de opinión sobre si debía ir o no al mercado con Sebastián. Finalmente, a las 7 de la mañana, se envió un mensaje de texto simple. «Nos vemos a las 11 en la entrada del mercado». Se probó 5 outfits diferentes, antes de decidirse por unos jeans oscuros, una blusa azul marino y su par de zapatos más cómodos. Se miró en el espejo de cuerpo completo que había en el pasillo y suspiró. No era perfecta, pero era lo mejor que podía ofrecer. «Te ves hermosa, mija», le dijo Mercedes mientras desayunaban chilaquiles rojos. «Abuela, por favor, escúchame bien, Esperanza Morales». La voz de Mercedes tomó ese tono firme que usaba cuando era absolutamente seria. «Ese muchacho te ha estado buscando durante años. Si lo único que le importara fuera la apariencia, ¿crees que habría invertido tanto tiempo y esfuerzo en encontrarte?» Esperanza masticó lentamente, considerando las palabras de su abuela. «Además», continuó Mercedes con una sonrisa pícara, «siempre fuiste su favorita. Recuerdo que cuando había otros niños en casa, él solo tenía ojos para ti. Éramos niños, abuela. Las cosas eran diferentes. El corazón de un niño es más honesto que el de un adulto. Los niños no saben mentir sobre lo que sienten». A las 11:05, Esperanza ya estaba parada frente a la entrada principal del mercado de Coyoacán, nerviosa y arrepintiéndose de haber aceptado. El lugar bullía con la actividad típica de los sábados: familias paseando, turistas tomando fotos, vendedores pregonando sus productos con voces cantarinas. «Esperanza». Se volteó para ver a Sebastián caminando hacia ella, pero este Sebastián era diferente al del trabajo. Llevaba jeans desgastados, una camiseta blanca simple y tenis. Sin el traje y la corbata se veía más joven, más accesible, más parecido al niño que recordaba. «Pensé que no ibas a venir», dijo al acercarse, con una sonrisa que mezclaba alivio y felicidad. «Yo también lo pensé», admitió Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Entraron al mercado juntos y de inmediato fueron envueltos por el caos colorido y fragante del lugar. Los puestos de comida despedían aromas que mezclaban especias, carnes asadas y frutas frescas. Los vendedores de artesanías exhibían textiles vibrantes, cerámicas pintadas a mano y joyería de plata. «¿Sigues comiendo tostadas de pata?», preguntó Sebastián, señalando un puesto que recordaban de su infancia. Esperanza se rió. «No desde que tengo 12 años. Ahora soy más conservadora en mis gustos culinarios». «¿Quesadillas de flor de calabaza?». «Es así». Se dirigieron al puesto de doña Carmen, una señora mayor que había estado allí desde que ambos eran niños. La mujer alzó la vista cuando se acercaron y su rostro se iluminó con reconocimiento. «Esperancita, ¿cómo está tu abuela?». «Muy bien, doña Carmen, le manda saludos». «¿Y este jovencito?», preguntó examinando a Sebastián con curiosidad. «Soy Sebastián, doña Carmen. Solía venir aquí cuando era niño, con Mercedes y Esperanza». Los ojos de la anciana se agrandaron. «El nieto postizo de Mercedes. ¿Cuánto has crecido, muchacho?
¿Ya te casaste con mi Esperancita como prometiste? Esperanza sintió que la cara le ardía de vergüenza. Doña Carmen, ¿qué? Siempre decías que te ibas a casar con ella cuando fueras grande. ¿Ya no te acuerdas? Sebastián sonrió aparentemente sin molestarse por la pregunta directa de la anciana. Algunas promesas toman más tiempo en cumplirse, doña Carmen. Después de comer sus quesadillas, Sebastián insistió en pagar a pesar de las protestas de Esperanza. Caminaron por los pasillos del mercado, deteniéndose ocasionalmente para ver algún puesto o para que Sebastián comprara algo que le llamara la atención. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Esperanza mientras observaban a un artesano trabajar con barro. Lo que quieras. ¿Cómo era tu vida en Estados Unidos? Debe haber sido muy diferente a esto, señaló alrededor del mercado tradicional. Sebastián suspiró, y por primera vez desde que había regresado, Esperanza vio una sombra de tristeza cruzar su rostro. Era exitosa. Tenía un buen trabajo, un departamento en Back Bay, amigos en los círculos correctos. Hizo una pausa, pero también era vacía, como vivir en una postal bonita pero sin alma. ¿No había nadie especial? La pregunta salió antes de que Esperanza pudiera detenerla, y se sonrojó inmediatamente. Sebastián se detuvo y la miró directamente. Hubo algunas mujeres. Salí con algunas, incluso tuve una relación seria durante 2 años con una colega de trabajo. Esperanza sintió una punzada de algo que no quería identificar como celos. ¿Qué pasó? Que por más que lo intentara, no podía dejar de compararlas contigo. Su honestidad era brutal y tierna al mismo tiempo. No era justo para ellas, ni para mí. Caminaron en silencio durante unos minutos, procesando la conversación. Finalmente llegaron a la plaza central del mercado, donde había mesas y sillas para sentarse. Sebastián compró 2 aguas frescas de Jamaica y se sentaron bajo la sombra de un árbol. «Mi turno de preguntar», dijo Sebastián. «¿Por qué nunca has tenido novio?» Esperanza casi se atraganta con su agua. «¿Quién te dijo eso?» «Nadie tuvo que decírmelo. Se nota». «¿Se nota?» Esperanza se sintió mortificada. «No de la manera que piensas», se apresuró a aclarar Sebastián. «Se nota porque no tienes esa coraza que desarrollan las personas que han sido lastimadas en el amor. Tienes una inocencia, una dulzura que no se puede fingir». Esperanza jugó con la pajilla de su vaso, evitando su mirada. «Los hombres no se fijan en mí, Sebastián, y cuando lo hacen es para burlarse o para ignorarme después. Entonces son idiotas o realistas». Su voz se volvió más pequeña. «No todos podemos ser como Lucía o Fernanda». Sebastián se inclinó hacia adelante, esperando hasta que ella lo mirara a los ojos. «¿Sabes qué veo cuando te miro, Esperanza?» Ella negó con la cabeza. «Veo a la niña que me consoló cuando me caí de la bicicleta y me raspé las rodillas. Veo a la mujer que trabaja en silencio, pero con una dedicación que inspira a todos a su alrededor. Veo ojos que brillan cuando hablas de algo que te apasiona y una sonrisa que puede iluminar cualquier habitación cuando es genuina». Esperanza sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Sebastián, no he terminado». Su voz se volvió más suave, más íntima. «Veo a la única persona que ha hecho que los últimos 15 años de mi vida se sintieran como tiempo perdido, porque no los pasé contigo». Y en ese momento, sentada en el mercado donde habían jugado de niños, con el bullicio de la vida real alrededor de ellos y el sabor dulce de la Jamaica en sus labios, Esperanza comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser amada. El lunes siguiente al día en el mercado, el ambiente en Textiles Hernández era diferente. Esperanza llegó con una sonrisa tímida que no había mostrado en años, y cuando Sebastián le trajo su café matutino, ella lo recibió con un gracias que sonaba genuinamente cálido. Lucía y Fernanda notaron el cambio inmediatamente. «¿Qué le pasa a Esperanza hoy?», murmuró Lucía mientras observaban desde la recepción cómo Sebastián y Esperanza conversaban en la oficina de contabilidad. «Parece diferente. Se ve hasta más arreglada», añadió Fernanda con suspicacia. «¿Notaste que se puso rímel?» Era cierto. Esa mañana, Esperanza se había permitido aplicarse un poco de maquillaje y había soltado su cabello de la cola de caballo habitual, dejándolo caer suavemente sobre sus hombros. «Creo que está ilusionada con Sebastián», dijo Lucía con una risa maliciosa. «Pobrecita,
no se da cuenta de que él solo está siendo educado. Lo que no sabían era que en ese momento, Sebastián le estaba preguntando a Esperanza si le gustaría acompañarlo a cenar el miércoles. ¿A cenar?, preguntó Esperanza, sintiendo que el corazón se le aceleraba. A un lugar sencillo, te lo prometo. Hay un restaurante familiar en la Roma Norte que hace la mejor cochinita pibil de la ciudad. Esperanza dudó. Una cena se sentía más formal, más como una cita real. Sebastián, yo no sé si sea buena idea. ¿Por qué? Porque las personas van a empezar a hablar, van a hacer preguntas. Sebastián se inclinó hacia adelante, con esa mirada intensa que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. ¿Y qué van a decir? ¿Que dos viejos amigos están cenando juntos? Van a decir que la contadora fea se está ilusionando con el jefe millonario. Las palabras salieron con más amargura de la que Esperanza había pretendido. Sebastián se quedó callado por un momento, y ella temió haber arruinado el progreso que habían hecho. Esperanza, dijo finalmente, con una voz tan suave que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. ¿Puedo tocarte la mano? Ella asintió, confundida. Sebastián extendió su mano y cubrió la de ella, que descansaba sobre el escritorio. El contacto fue como una corriente eléctrica suave. Mírame a los ojos y dime si ves lástima. Esperanza lo miró perdiendo inmediatamente en esas profundidades verdes que la habían fascinado desde niña. No, susurró. ¿Ves obligación? No. ¿Qué ves? Esperanza tragó saliva, sintiendo que estaba a punto de saltar de un precipicio. Veo cariño. Exacto. Y si alguien no puede ver eso, entonces no vale la pena su opinión. Esa tarde, mientras Esperanza trabajaba en los libros de la semana, recibió una llamada que la descolocó completamente. Textiles Hernández, contestó con su voz profesional habitual. Buenas tardes, ¿podría hablar con el señor Sebastián Delgado? La voz era femenina, sofisticada, con un acento que hablaba de educación privada y clases de dicción. ¿Puedo preguntar quién habla? Soy Valentina Delgado, su hermana. Esperanza sintió un nudo en el estómago. No sabía que Sebastián tuviera una hermana, y el tono imperioso de la mujer la puso inmediatamente en guardia. Un momento, por favor. Fue a la oficina de Sebastián, donde él revisaba contratos con don Roberto. Sebastián, hay una llamada para ti. Dice ser tu hermana Valentina. La expresión de Sebastián cambió dramáticamente. La calidez desapareció de sus ojos, reemplazada por algo parecido a la resignación. Dile que tome el recado, hablaré con ella más tarde. Dice que es urgente. Sebastián suspiró profundamente. Pásamela a mi oficina. 20 minutos después, Sebastián salió de su oficina con el rostro tenso. Se acercó al escritorio de Esperanza, pero esta vez no se sentó. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos, como si estuviera preparándose para huir. «Tengo que cancelar la cena del miércoles», dijo sin preámbulos. «¿Pasó algo? Mi familia viene a México mañana. Hay asuntos que resolver». Esperanza asintió, tratando de ocultar su decepción. «Claro, no hay problema. Esperanza, quiero que sepas que esto no cambia nada entre nosotros». Pero había algo en su tono que sugería lo contrario, algo que hizo que el estómago de Esperanza se encogiera con una premonición terrible. El miércoles por la mañana, una caravana de 3 BMW negros se detuvo frente al edificio de Textiles Hernández. Esperanza los observó desde la ventana de su oficina, sintiendo una mezcla de curiosidad y terror. Sebastián no había llegado aún, cosa extraña, porque siempre era puntual. A las 10 de la mañana, las puertas del elevador se abrieron, y Sebastián apareció acompañado de 3 personas que claramente pertenecían a un mundo completamente diferente. El hombre mayor, evidentemente el padre, era una versión envejecida de Sebastián, pero con una presencia que irradiaba poder y autoridad. Llevaba un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Esperanza. La mujer a su lado, elegante y perfectamente arreglada, tenía el tipo de belleza fría que se asocia con las revistas de alta sociedad. Y finalmente, una joven de aproximadamente 25 años, delgada como un maniquí, con cabello rubio platinado y una actitud que gritaba privilegio desde cada poro. «Papá, mamá, Valentina, les presento a don Roberto Hernández, el dueño de la empresa», dijo Sebastián con una formalidad que Esperanza nunca había escuchado en su voz. «Mucho gusto», respondió don Roberto,
claramente intimidado pero manteniendo su dignidad. Es un honor conocer a la familia de nuestro socio. Los ojos de Esperanza se encontraron brevemente con los de Sebastián cuando el grupo pasó frente a su oficina, pero él apartó la mirada rápidamente. Fue como recibir una bofetada. Durante la siguiente hora, escuchó voces elevadas provenientes de la oficina principal. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claramente de confrontación. Lucia y Fernanda se acercaron a su escritorio con pretextos laborales, obviamente tratando de escuchar los detalles del drama familiar. ¿Escuchaste lo que dijo la hermana?, susurró Fernanda. Algo sobre responsabilidades familiares y no malgastar tiempo en proyectos sin futuro. Y la madre, añadió Lucia con ojos brillantes, preguntó si esta empresa realmente valía la pena desviar recursos familiares. Esperanza sintió que cada palabra era una puñalada. Era obvio que la familia de Sebastián no aprobaba su inversión en Textiles Hernández y, por extensión, su presencia en este mundo que ellos consideraban inferior. A las 11:30, la puerta se abrió y la familia Delgado salió en formación, con Sebastián siguiéndolos con expresión derrotada. Cuando pasaron frente al escritorio de Esperanza, Valentina se detuvo. «Tú debes ser la contadora», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules hielo. «Sí, soy Esperanza Morales». «¡Qué nombre tan pintoresco!». Valentina examinó a Esperanza de arriba a abajo con la sutileza de un escáner médico. «Mi hermano me ha hablado de ti». «¿En serio?». Esperanza no pudo ocultar la sorpresa en su voz. «Sí, dice que fueron amigos en la infancia». La forma en que pronunció amigos dejaba claro que consideraba esa amistad algo irrelevante del pasado. Es tan sentimental con esas cosas, pero supongo que está bien revivir recuerdos temporalmente. El mensaje era claro, esto era temporal, y Esperanza no debía hacerse ilusiones. «Valentina», la voz de Sebastián sonó como una advertencia. «Solo estoy siendo amable, hermano». Se volteó hacia Esperanza una vez más. «Fue un placer conocerte, Esperanza. Estoy segura de que entiendes que la familia debe venir primero en momentos importantes». Después de que se marcharan, el silencio en la oficina era ensordecedor. Don Roberto regresó con expresión preocupada, y Sebastián no se veía por ningún lado. «¿Está todo bien, don Roberto?», preguntó Esperanza. El hombre mayor suspiró profundamente. «No lo sé, mijita. La familia de Sebastián no está muy contenta con su decisión de invertir aquí. Parece que tenían otros planes para él». «¿Qué tipo de planes?». «Matrimonio, con la hija de otra familia empresarial. Ya habían arreglado todo, aparentemente». Esperanza sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. «¿Matrimonio arreglado?». «Así funcionan esas familias, Esperanza. Los matrimonios son alianzas de negocios». Don Roberto la miró con compasión. «Sé que ustedes dos han estado acercándose, pero quizás sea mejor que mantengas las expectativas realistas». El resto del día pasó en una neblina de dolor y confusión. Sebastián no regresó a la oficina, y cada vez que sonaba el teléfono, Esperanza esperaba que fuera él con alguna explicación, pero la llamada nunca llegó. Esa noche, durante la cena, Mercedes notó inmediatamente que algo estaba mal. «¿Qué pasó, mi niña? Pareces como si hubiera muerto alguien». Esperanza le contó sobre la visita de la familia Delgado, sobre las palabras de Valentina, sobre el matrimonio arreglado. Mercedes escuchó en silencio, con expresión cada vez más seria. «Ay, mi niña», dijo finalmente, tomando las manos de Esperanza entre las suyas. «Sabía que esto podía pasar». «¿Sabías?». «Intuía». Los ricos no dejan que sus hijos se casen por amor, Esperanza. Para ellos, el matrimonio es un negocio. Pero él me dijo, me hizo creer, y tal vez él lo creía también. Pero la presión familiar es muy fuerte, especialmente cuando hay dinero de por medio». Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a caer. «Me siento tan estúpida, abuela. Por un momento pensé que alguien como él podría enamorarse de alguien como yo». Mercedes se levantó y abrazó a su nieta con fuerza. «No eres estúpida por creer en el amor, mi niña. Eres valiente. Y si Sebastián no puede luchar por ti contra su familia, entonces no merece tu corazón». Pero mientras lloraba en los brazos de su abuela, Esperanza no podía dejar de preguntarse si Mercedes tenía razón, o si simplemente había sido una tonta
por creer que los cuentos de hadas podrían hacerse realidad en el mundo real. Esa noche, por primera vez en semanas, se durmió sin soñar con ojos verdes y promesas de la infancia. Sebastián no apareció por la oficina durante 3 días. El jueves, el viernes y el lunes siguiente pasaron en un silencio que se volvía más pesado con cada hora. Don Roberto intentaba mantener la normalidad, pero era obvio que él también estaba preocupado por el futuro de la sociedad. ¿Has sabido algo de Sebastián?, le preguntó a Esperanza el lunes por la tarde. No, don Roberto, nada. Su familia se hospeda en el Four Seasons. Escuché que han tenido reuniones con otras empresas de la ciudad. Don Roberto se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. Creo que están tratando de convencerlo de que retire su inversión de aquí. Esperanza sintió un nudo en la garganta. ¿Y si lo hace? Entonces tendremos que buscar otros socios o reducir operaciones. La realidad golpeó a Esperanza como una bofetada fría. No era solo su corazón roto lo que estaba en juego, sino el sustento de toda la empresa, incluyendo el suyo propio y el de don Roberto, quien había sido como un padre para ella. Esa tarde, mientras caminaba hacia el metro, se detuvo en el puesto de flores de la señora Rosa, la misma que le había dado información sobre ella a Sebastián. ¿Cómo está, señora Rosa? Esperancita, ¿y tu novio guapo? Hace días que no los veo juntos. El comentario inocente de la anciana fue como sal en una herida abierta. No es mi novio, señora Rosa. Solo éramos amigos de la infancia. La mujer mayor la estudió con ojos sabios que habían visto muchas historias de amor y desamor en su esquina de Coyoacán. Ay, mijita, ese muchacho te miraba como si fueras la Virgen de Guadalupe. Los ojos no mienten. A veces los ojos ven lo que quieren ver, murmuró Esperanza, comprando un pequeño ramo de claveles blancos para su abuela. Esa noche, Mercedes notó que su nieta apenas había tocado los sopes de frijol que había preparado. ¿Sigues pensando en él? Trato de no hacerlo, pero... Esperanza suspiró. Abuela, ¿crees que fue mi culpa? Que quizás si hubiera sido más bonita, más sofisticada, él habría luchado más por mí. Mercedes dejó su cuchara con un golpe seco sobre la mesa. Esperanza Morales, no quiero volver a escucharte decir eso. Su voz tenía esa firmeza que usaba cuando Esperanza era niña y hacía algo particularmente tonto. El problema no eres tú. El problema es que ese muchacho tiene que elegir entre el amor y la comodidad, y no todos los hombres son lo suficientemente valientes para elegir el amor. Pero abuela, nada de peros. Si Sebastián no puede ver tu valor, si no puede defenderte ante su familia, entonces no merece el regalo de tu corazón. El martes por la mañana, Esperanza llegó al trabajo para encontrar a Lucía y Fernanda susurrando emocionadas en la recepción. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque parte de ella ya no quería saber. Sebastián se va a casar, exclamó Lucía con el tipo de emoción que reservaba para los chismes más jugosos. Salió en la sección de sociales de El Universal. Fernanda le mostró el periódico con una foto a color de Sebastián en traje de gala, de pie junto a una mujer rubia espectacular en un vestido de cóctel rosa. El titular decía: Sebastián Delgado anuncia compromiso con Sofía Mendoza, heredera de Constructora Mendoza. Esperanza sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Leyó el artículo con manos temblorosas. La unión entre las familias Delgado y Mendoza representa una de las alianzas empresariales más importantes del año. La boda se celebrará en diciembre en la Catedral Metropolitana. ¿Estás bien?, preguntó Fernanda, aunque su tono sugería más curiosidad que preocupación genuina. Sí, mintió Esperanza. Solo me disculpan un momento. Corrió al baño y se encerró en uno de los cubículos, donde finalmente se permitió llorar todas las lágrimas que había estado conteniendo durante días. Lloró por las promesas rotas, por los sueños infantiles, por la confirmación cruel de que personas como ella no terminaban con finales felices. Cuando regresó a su escritorio 20 minutos después, con los ojos rojos pero la compostura recuperada, encontró a alguien esperándola. Sebastián estaba sentado en la silla frente a su escritorio, pero este no era el Sebastián seguro y elegante que había conocido semanas atrás. Este Sebastián tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y una expresión de derrota que la descolocó completamente. «Hola»,
dijo simplemente. Hola, respondió ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su propia voz. ¿Viste el periódico? Sí. Esperanza, tengo que explicarte. No, lo interrumpió, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. No tienes que explicarme nada. Entiendo perfectamente. No, no entiendes. Sebastián se inclinó hacia adelante, con desesperación en sus ojos verdes. Mi familia me ha dado un ultimátum. O me caso con Sofía y tomo control de las empresas familiares, o me desheredan completamente. Y elegiste las empresas. No. La vehemencia de su respuesta hizo que varios empleados voltearan a mirarlos. Sebastián bajó la voz. Aún no he elegido nada. Tengo hasta mañana para dar mi respuesta final. Esperanza lo miró con una mezcla de dolor y confusión. ¿Por qué me cuentas esto, Sebastián? Porque antes de tomar la decisión más importante de mi vida, necesito que sepas algo. Sus ojos se llenaron de una intensidad que la hizo temblar. Necesito que sepas que te amo, Esperanza. No al recuerdo de la niña que fuiste, sino a la mujer extraordinaria que eres ahora. Las palabras que había soñado escuchar durante semanas finalmente habían llegado, pero llegaron envueltas en despedida. Sebastián, déjame terminar, por favor. Su voz se quebró ligeramente. Si elijo quedarme contigo, perderé todo. El dinero, las empresas, el apoyo de mi familia. No podré ofrecerte lujos, ni viajes, ni la vida que mereces. ¿Y si eliges a Sofía? Si elijo a Sofía, tendré todo el dinero del mundo, pero nunca seré feliz. Pasaré el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si. Esperanza se quedó callada por un largo momento, procesando la magnitud de lo que Sebastián le estaba diciendo. Finalmente, se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Sebastián, cuando éramos niños, tú me prometiste que siempre volverías por mí. Y lo hice. Sí, lo hiciste. Pero también me enseñaste algo más importante. Se volteó para mirarlo. Me enseñaste que el amor verdadero no se trata de lo que puedes ofrecer, sino de quién eres cuando estás con la persona que amas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si me amas de verdad, no deberías estar preguntándome a mí qué hacer. Deberías saberlo en tu corazón. 2 semanas después, un miércoles lluvioso de noviembre, Esperanza estaba en su escritorio terminando los reportes mensuales cuando escuchó conmoción en la recepción, voces elevadas, pasos apresurados y lo que sonaba como ¿aplausos? ¡Esperanza!, gritó don Roberto desde su oficina. Ven acá rápido. Cuando llegó a la recepción se encontró con una escena que no esperaba. Sebastián estaba parado en el centro del área, empapado por la lluvia, cargando 2 maletas y con la sonrisa más brillante que le había visto jamás. A su alrededor, Lucía, Fernanda, don Roberto y varios empleados más lo miraban con una mezcla de asombro y expectación. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Esperanza, confundida. Sebastián dejó las maletas en el suelo y caminó hacia ella con pasos decididos. «Pasa que acabo de hacer la elección más fácil de mi vida», dijo tomando sus manos entre las suyas. «Pasa que le dije a mi familia que pueden quedarse con su dinero, sus empresas y sus matrimonios arreglados. Sebastián, ¿qué hiciste? Lo que debía hacer desde el primer día». Sus ojos verdes brillaban con una determinación que la tranquilizó y la aterrorizó al mismo tiempo. «Elegí el amor. Te elegí a ti. Pero tu familia...» «Mi familia me dio un ultimátum y yo les di mi respuesta. Les dije que había encontrado algo más valioso que todo su dinero. Una mujer que me ama por quien soy, no por lo que poseo». Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. «Sebastián, no puedes hacer esto. Estás sacrificando todo por mí». «No estoy sacrificando nada». Se acercó más hasta que pudo susurrarle al oído. «Estoy ganando todo. Estoy ganando una vida con la única mujer que ha hecho que cada día valga la pena vivir». ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? Sebastián sonrió con esa sonrisa traviesa que recordaba de cuando eran niños. «Bueno, resulta que conozco a una contadora muy talentosa que podría ayudarme a empezar mi propio negocio. Y también conozco a un empresario muy honesto», miró hacia don Roberto, «que podría necesitar un socio que realmente crea en su visión». Don Roberto se acercó con los ojos brillando de emoción. «¿Estás seguro de esto, muchacho?» «Más seguro que de cualquier otra cosa en mi vida». «Entonces, bienvenido como socio oficial de Textiles Hernández.
Los aplausos llenaron la pequeña oficina, pero Esperanza apenas los escuchaba. Estaba perdida en los ojos de Sebastián, tratando de procesar que esto realmente estaba pasando. «Esperanza», dijo Sebastián, soltando una de sus manos para buscar algo en el bolsillo de su chaqueta empapada. «Hay algo más que tengo que decirte». Sacó una pequeña caja de terciopelo azul y el corazón de Esperanza se detuvo completamente. «No es el anillo más caro del mundo», dijo, abriéndola para revelar un sencillo anillo de plata con una pequeña piedra azul. «De hecho, es el que compré con mis ahorros cuando tenía 16 años, porque ya sabía entonces que algún día te lo daría». «Sebastián, Esperanza Morales», dijo cayendo sobre una rodilla, mientras toda la oficina guardaba silencio. «Hace 15 años te prometí que siempre volvería por ti. Hoy quiero prometerte algo más, que nunca más volveré a dejarte ir». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Esperanza, pero por primera vez en semanas eran lágrimas de felicidad. «La chica fea pensaba que no era digna de amor», continuó Sebastián, con la voz quebrada por la emoción. «Pero durante todos estos años, el niño que se fue siempre supo la verdad, que eres la mujer más hermosa, más inteligente, más valiente del mundo, y que he estado esperándote toda mi vida. ¿Te casarías conmigo, Esperanza? No porque tenga dinero o porque pueda darte lujos, sino porque sin ti mi vida no tiene sentido». Esperanza lo miró, viendo en sus ojos la misma sinceridad que había visto cuando eran niños, y él le prometía que serían amigos para siempre. Pero ahora había algo más. Había amor verdadero, sacrificio real, y la promesa de un futuro construido sobre bases sólidas. «Sí», susurró y luego más fuerte, «sí, sí, sí». Sebastián se levantó y la besó mientras toda la oficina explotaba en aplausos y gritos de alegría. Fue su primer beso, y supo en ese momento que había valido la pena esperar 24 años por él. Cuando se separaron, Sebastián le puso el anillo en el dedo y susurró: «Siempre te esperé, Esperanza. Desde que éramos niños, siempre supe que eras tú». 6 meses después, en una sencilla ceremonia en la iglesia de Coyoacán, con Mercedes en primera fila llorando de felicidad y don Roberto fungiendo como padrino, Esperanza Morales se convirtió en Esperanza Delgado. No hubo lujosos vestidos de diseñador ni recepciones en hoteles 5 estrellas, pero hubo algo mucho más valioso: amor verdadero. Y cuando el padre les preguntó si se prometían amarse en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, ambos respondieron sí, sabiendo que ya habían pasado la primera prueba. Después de la ceremonia, mientras bailaban su primera pieza como esposos en el pequeño salón que habían rentado en el barrio, Sebastián le susurró al oído: «¿Sabías que este era mi plan desde que tenía 8 años? ¿En serio? ¿En serio? Incluso le pregunté a tu abuela si podía casarme contigo cuando fuéramos grandes. ¿Y qué te dijo? Que tendría que preguntártelo a ti cuando llegara el momento». Sebastián sonrió, girándola suavemente. «Me tomó 15 años reunir el valor para hacerlo. Valió la pena la espera», murmuró Esperanza, finalmente creyendo que era verdad. Y mientras bailaban bajo las luces tenues del salón, rodeados de las personas que los amaban de verdad, Esperanza entendió algo fundamental. No había sido la chica fea quien no era digna de amor. Había sido el mundo el que no había sido digno de ver su verdadero valor. Pero Sebastián sí lo había visto. Siempre lo había visto. Y eso era lo único que importaba.